En la sala médica privada de su mansión de Coyoacán, el millonario Santiago, un hombre de 65 años sobre cuyos hombros pesaban 2 décadas de esperanza, le leyó un poema a su esposa. La bella Laura permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, atrapada en coma tras un trágico accidente. Un médico se acercó con la delicadeza de un verdugo. Santiago, quizás sea hora de aceptar. Con los ojos llenos de un dolor desafiante, el millonario lo interrumpió, su voz un susurro de acero. Nunca. No sabía que el milagro que había esperado 20 años no vendría de un título de médico, sino de las manos inocentes de un niño de 10 años y una guitarra olvidada en un rincón de la casa. Los guardianes silenciosos de aquella casa de luto eran Sofía, la ama de llaves, y su hijo Leo. Sofía había trabajado en la mansión desde antes de la tragedia, una presencia leal y discreta que mantenía el orden en medio del caos del dolor de su empleadora. Su hijo Leo, de 10 años, era un niño tranquilo y sensible que a veces la acompañaba al trabajo después de la escuela. El niño estaba fascinado por la sala de música, en concreto por un viejo estuche de guitarra que yacía en un rincón, cubierto por una fina capa de polvo. Era el instrumento de la dama dormida, un objeto sagrado que nadie se atrevía a tocar. Lo que nadie en la casa sabía, ni siquiera Leo, era el origen de la canción de cuna que Sofía le cantaba cada noche. Era un secreto nacido de la propia tragedia. En los primeros días tras el accidente, antes de que Laura cayera en un coma profundo, tarareaba sin cesar en su delirio una melodía fragmentada y de una belleza sobrecogedora. Eran los fragmentos de una canción que estaba componiendo. Sofía, desconsolada por el dolor de su amo, memorizó cada nota. Ignorando su historia, adoptó la melodía huérfana y la transformó en la canción de cuna de su hijo, un legado de belleza nacido del dolor más profundo. El antagonista de esa historia era el propio tiempo, un ladrón despiadado que ya había robado 20 años de la vida de Laura y la felicidad de Santiago. Y con el tiempo llegó la desesperanza científica. Los médicos, con sus pruebas y diagnósticos, habían declarado el caso irreversible. Para ellos, la devoción de Santiago era una negación patológica. La presión de su familia y sus socios era inmensa para que siguiera adelante, para que apagara las máquinas y aceptara la realidad. Pero la negativa de Santiago a rendirse era lo que mantenía esa casa suspendida en el tiempo, un santuario a la espera de un milagro. La rutina de Santiago era un acto de fe. Todos los días se sentaba junto a la cama de Laura, le leía las noticias del día, sus poemas favoritos, y le contaba su vida, como si ella simplemente estuviera durmiendo una larga siesta. Mantenía la casa exactamente como ella la había dejado, la ropa en su armario, sus libros en su mesita de noche. Para el mundo, era un hombre poderoso y excéntrico, atrapado en un pasado que jamás regresaría. Pero para sí mismo, era solo un esposo, manteniendo viva la llama de una promesa, con la esperanza de que su luz algún día la guiara a casa. Y mientras Santiago mantenía viva la memoria de Laura con sus palabras, su música vivía en otro lugar. La canción, nacida de la mente de Laura y preservada por el amor de Sofía, ahora residía en el alma y la memoria de Leo. La melodía que perteneció a la dama dormida se había convertido en la banda sonora de la infancia del hijo de la criada. Y ahora, al acercarse el 20º aniversario de la tragedia, esa canción estaba a punto de encontrar su camino de regreso a casa, a través de las cuerdas de una guitarra que llevaba 2 décadas esperando terminar su última y más importante melodía. La proximidad del 20º aniversario del accidente de Laura intensificó la presión sobre Santiago. La fecha, un memorial sagrado para él, su familia y sus allegados, era una fecha límite. Las llamadas se hicieron más frecuentes, los correos electrónicos más directos. Hablaban de racionalizar gastos, de enfrentar la realidad, crueles eufemismos para lo que realmente querían, que apagara las máquinas y cerrara el capítulo de Laura para siempre. La mansión, ya sumida en una tristeza crónica, se convirtió en un silencioso campo de batalla entre la fe solitaria de un hombre y la lógica impaciente del resto del mundo. Cada día que pasaba
era una nueva trinchera en la guerra de Santiago contra la resignación. Leo, con la sensibilidad de un niño que crece en el dolor, absorbió la tensión de la casa como una esponja. La melancolía en el aire parecía atraerlo, como un imán, hacia la sala de música. Su fascinación por la guitarra polvorienta dejó de ser mera curiosidad para convertirse en una necesidad, un anhelo. El objeto, que todos trataban como una reliquia intocable, parecía susurrarle secretos. Sintió, inexplicablemente, que la melodía que su madre le cantaba para dormir y el silencioso instrumento de la dama dormida estaban conectados, dos fragmentos de la misma alma triste y hermosa. Sumida en sus propios recuerdos de la tragedia y abrumada por el creciente dolor de su jefe, Sofía empezó a tararear la canción de Laura con más frecuencia, un acto inconsciente de consuelo. Mientras limpiaba la plata o alisaba las sábanas, la melodía fragmentada se escapaba de sus labios, llenando los pasillos con su belleza evocadora. Leo escuchaba, y en su mente infantil, la conexión se consolidó. La canción de cuna de su madre era el sonido de aquella casa, la banda sonora de la tristeza de todos, y la guitarra, intuyó, era la fuente original de esa melodía, el corazón de madera que una vez la cantó primero. La presión externa finalmente rompió los muros de la mansión. El cuñado de Santiago, un hombre pragmático e impaciente, acudió para una confrontación directa. La discusión en la sala principal fue áspera. Acusó a Santiago de vivir en una fantasía enfermiza, de quemar una fortuna para mantener un cuerpo vacío, e insistió en que era hora de internar a Laura en una clínica y vender la casa. 20 años, Santiago. Es hora de terminar con este circo, gritó. Escondido en lo alto de la escalera, el pequeño Leo lo oyó todo, y por primera vez comprendió que el mundo que conocía corría el riesgo de desmoronarse. 20 años de fe contra la lógica del mundo. ¿Crees que la devoción de Santiago es un acto sublime de amor o una negación enfermiza de la realidad? Comparte tu opinión sincera en los comentarios. Aterrado por la pelea y la crueldad de las palabras que había escuchado, Leo buscó refugio. No corrió hacia su madre, sino al único lugar de la casa que parecía comprender su tristeza, la sala de música. Con el corazón latiendo con fuerza, entró en la habitación que le estaba prohibida. El lugar estaba congelado en el tiempo, como el resto de la casa, con partituras en el piano y olor a madera y polvo. Sus pies lo llevaron directo a la esquina, al estuche de la guitarra que lo había llamado durante tanto tiempo. Fue un acto de desobediencia, pero parecía lo único correcto. Con una reverencia que apenas comprendió, sus pequeñas manos abrieron los cierres metálicos del estuche. El interior de terciopelo rojo reveló una hermosa guitarra clásica, perfectamente conservada, como una reina durmiendo en su tumba. El aroma a cedro y rosas secas flotaba en el aire. Con infinito cuidado, levantó el instrumento, que era grande y torpe en el regazo de su hijo. Se sentó en el suelo, con la guitarra entre las piernas, y sintió una conexión inmediata, como si no sostuviera un objeto, sino la mano de alguien a quien nunca había conocido. Su dedo índice tocó vacilante una de las cuerdas. La nota, un mi claro y puro, vibró en el aire. La primera nota que surgía en esa habitación en 20 largos años. El sonido tan simple y profundo pareció despertar el silencio mismo de la casa. En ese preciso instante, Sofía, tras terminar sus tareas y notar la ausencia de su hijo, comenzó a buscarlo, con una repentina e inexplicable ansiedad en el corazón. Al oír la primera nota resonar suavemente por la mansión, caminó hacia la sala de música, insegura de si encontraría a su hijo a punto de romper una regla o de cumplir un destino. Un acto de desobediencia nacido del miedo puede ser el comienzo de un milagro. Si crees que la inocencia de un niño puede tener un poder que el mundo adulto ha olvidado, únete a nuestra comunidad. Regístrate para no perderte lo que está por venir. Sofía se quedó en la puerta del Piscinoise, salón de música, con el corazón en la garganta, lista para regañar a su hijo, pero las palabras murieron en sus labios. Leo no estaba tocando el tambor ni rascando el instrumento. Con profunda concentración, sus deditos, vacilantes y torpes,
Buscaban notas en las cuerdas, y la melodía que empezó a surgir, débil e imperfecta, era inconfundible. Era la canción de Laura, su nana. Impulsado por un instinto que trascendía la memoria, el niño, nota a nota, le enseñaba la melodía a su instrumento original. Sofía observó, paralizada por la conmoción y la belleza del momento, cómo la canción de su amiga cobraba vida en las manos de su propio hijo. La suave melodía infantil emanaba de la sala de música, una pequeña y valiente corriente sonora que recorría la silenciosa mansión. Subía por la gran escalera, resonando por los pasillos donde solo el sonido del equipo médico se atrevía a perturbar la quietud. Llegó a la enfermería, donde Santiago estaba sentado junto a su esposa, sumido en el dolor y la ira tras la pelea con su cuñado. El sonido de la guitarra, tan inesperado, lo impactó primero como una extraña disonancia, antes de convertirse en un eco dolorosamente familiar, una melodía que creía no volver a escuchar fuera de sus propios sueños. Dentro de la suite, una enfermera que monitoreaba los signos vitales de Laura se sobresaltó. El monitor de actividad cerebral, que llevaba años mostrando un patrón lento y casi inalterado, registró de repente un pico, y luego otro. Eran picos rítmicos, pulsando en una sincronía imposible con las notas lejanas de la guitarra. Pensando que el equipo estaba defectuoso, lo reinició, pero los picos volvieron, con más fuerza. Con urgencia en la voz, llamó a Santiago, quien ya estaba de pie, pálido, siguiendo el rastro de esa música fantasma. Salió corriendo de la habitación, con el corazón latiéndole desbocado, y el sonido lo guió a la sala de música. La imagen que encontró lo dejó sin aliento. El pequeño Leo, el hijo de su ama de Minom Llaves, estaba sentado en el suelo tocando la canción inacabada de su esposa con la guitarra. En un instante, conectó la música que oía con los picos de actividad cerebral que veía en el monitor. No tenía sentido, era imposible, pero estaba sucediendo. Con la desesperación de un hombre que contempla un frágil milagro a punto de desmoronarse, le gritó al niño asustado con la voz ronca por la emoción: «¡Sigue tocando!». Leo, sobresaltado por la aparición y el grito de Santiago, casi se detuvo. Pero había una súplica en los ojos del millonario, una esperanza tan desesperada que el niño supo que no debía detenerse. Con un gesto alentador de su madre, que ya estaba en la puerta, volvió a tocar, la melodía surgiendo un poco más firme, un poco más segura. En la enfermería, la enfermera observaba el monitor con la boca abierta. Y entonces, el primer movimiento en 20 años. Los dedos de Laura, que descansaban flácidos sobre la sábana, temblaron, y una lágrima solitaria brotó de su ojo izquierdo, trazando un camino por su rostro inmóvil. El puente de la música había cruzado el abismo de 2 décadas. El desgarro era la prueba, la señal de que el alma de Laura seguía allí, escuchando. Santiago regresó corriendo a la habitación, con el pecho henchido de una emoción indescriptible. Se arrodilló junto a la cama, sosteniendo la mano de su esposa, sintiendo el leve temblor de sus dedos, mientras Leo, en la otra habitación, tocaba la última nota de la sencilla melodía. Las pestañas de Laura, impasibles al paso del tiempo, revolotearon. Y entonces, lenta, milagrosa e inolvidablemente, sus ojos se abrieron. Despertada por su propia canción, Laura regresó. El despertar de Laura conmocionó al mundo médico, convirtiéndose en una leyenda en los anales de la neurología. Pero en la quietud de la mansión, la explicación del milagro era mucho más simple y poética. Mientras Laura retomaba el mundo, Santiago y Sofía finalmente unieron las piezas del rompecabezas. Sofía contó cómo había memorizado la melodía durante los días delirantes de Laura y cómo, sin saber su origen, la había transformado en la canción de cuna de su hijo. Santiago comprendió entonces la imposible cadena de acontecimientos. La canción, nacida del amor de su esposa, se había preservado gracias a la lealtad de un amigo. Había pasado al alma de un niño inocente y finalmente había regresado a su creador, completando un círculo de amor que había durado 20 años. La gratitud de Santiago hacia Sofía y Leo era una fuerza de la naturaleza, una emoción tan abrumadora que no podía expresarla.
Les ofreció una fortuna, una vida de lujo, todo lo que pudieran desear. Pero Sofía, con la misma dignidad con la que había servido a esa familia durante años, se negó. Para ella, su acto no era a cambio de una recompensa. Ver la alegría regresar a los ojos de su amo y, sobre todo, ver a la dama dormida despertar, era la única recompensa que su corazón necesitaba. La melodía era un regalo que ella simplemente había ayudado a devolver a su legítimo dueño. La recuperación de Laura fue larga y ardua, pero la casa, antaño lugar de duelo, se convirtió en un santuario de música y renacimiento. La sala de música, antaño polvorienta, se convirtió en el corazón de la casa. Laura, aún débil pero con la mente clara, forjó un profundo vínculo con Leo. Ya no era solo el hijo del ama de llaves, era su pequeño mensajero, el niño que la había traído de vuelta. Juntos comenzaron a trabajar en la melodía inacabada. Ella, con el recuerdo de la composición original, y él con la pureza de su intuición musical, le dieron a la canción el final que había esperado durante 2 décadas. Un año después, en el florido jardín de la mansión, Laura, en silla de ruedas pero radiante y sonriente, asiste a un recital privado. En el pequeño escenario improvisado se encuentra Leo. Ya no es el chico indeciso, sino un joven talento, cuyos estudios en el Conservatorio de Música ahora están totalmente financiados por Santiago. Con la guitarra de Laura en sus manos, interpreta una versión completa y magnífica de la canción, ahora titulada El despertar de Laura. Santiago, de pie junto a su esposa, le toma la mano. Ahora las lágrimas en sus ojos son de pura felicidad. El hijo de la criada no solo obró un milagro, se convirtió en el heredero musical de una historia de amor atemporal. Su viaje nos enseña que la esperanza puede sobrevivir en las melodías más sencillas y que el amor y la memoria son fuerzas capaces de tender puentes donde la ciencia solo ve abismos. La inocencia de un niño, guiada por una canción, ha demostrado ser la más poderosa de todas las formas de sanación. ¿Crees en el poder de la música para sanar el alma? Deja un comentario, dale a me gusta si esta historia te conmovió y compártela.